Digitales, socios afiliados de Neuratex o interesados en Neuratex, el bot de marketing para generar cashback de manera automática a través de la publicidad. Vamos con el tutorial número 2 de cómo activar nuestro bot, cómo poner los $50 del préstamo a trabajar, cómo poner, si es que se colocó dinero propio a trabajar, y también vamos a ver cómo recargar el bot con presupuesto propio. ¿Listo? Entonces, en el tutorial anterior les enseñé a registrarse y a solicitar el préstamo. ¿Listo? Aquí ya tenemos el préstamo autorizado, cargado. Y aquí donde dice presupuesto publicitario ya me aparecen los $50. Aquí también se va a ir cargando cuando, y les voy a enseñar al final cómo se recarga, aquí va apareciendo el dinero que yo pongo a trabajar. ¿Listo? Una vez lo tengo en presupuesto publicitario, lo que me tengo que hacer es irme a la parte inferior derecha. Aquí el tutorial lo estoy haciendo en esta vez desde la computadora. Lo quería hacer desde móvil, pero creo que desde computadora se puede explicar mejor, así que lo voy a seguir haciendo desde acá. Sin embargo, desde móvil es muy similar la lógica. Entonces, mira, lo único que hay que hacer aquí es activar robot. Se van a dar de cuenta que cuando yo le digo activar, aquí en la parte superior derecha me sale una fecha y aquí me cambió a estado activo. En este momento él arrancó. En este momento él inicia. Durante el día hace las primeras ventas o al día siguiente hace las primeras ventas y empieza a gastarse este saldo publicitario y genera más o menos un 35% de ganancias. Lo voy a explicar en otro video un poco más ese detalle. Eso. Listo, eso por ahí. Ahora, les quiero enseñar cómo recargarlo, porque lo que he analizado, lo ideal aquí es con $200 trabajar. Que se puede hacer con 100, que se puede hacer con 50 también, se puede hacer con más también, pero 200 es como medio. Sin embargo, aquí no vengo a hablarles de cuánto va a recargar, puedo hacer solamente el tutorial de cómo se hace. Ya cada quien toma su decisión y ojo, que cada quien que ingrese a este sistema lo esté haciendo por decisión propia, ¿cierto? Esto aquí no es una que los esté mejor dicho llevando a que lo hagan. Quien lo quiera hacer, veo el sistema bien interesante. Yo hice parte de una compañía, lo mismo, interesante, duró como unos 3 años y parece ser que ahorita regresa. Entonces les quiero enseñar cómo se recarga. Pero si alguien lo hace, ojo, lo está haciendo por decisión propia y digamos que son negocios digitales de un riesgo, yo diría que es de un riesgo medio, no digo de alto, tampoco sea riesgo bajo, un riesgo medio, pero la rentabilidad es bien interesante. Listo, entonces aquí en saldo de recarga, para recargar el bot, lo vamos a hacer saldo de recarga. Listo, y vamos a encontrar esto. Presupuesto publicitario ya está aquí trabajando. Devolución no tengo nada, o sea, no son devolución de dinero, es el cashback, pues son las ganancias. No tengo nada. Saldo AB, aquí es donde quedan las recargas que vamos haciendo. Ventas totales cero, en ese momento no tengo. Listo. Aquí, saldo de recarga, hay varias formas de recargar. Tenemos la opción Fiat, que está aquí, opción Fiat. Tenemos la opción cripto, tenemos la opción de cashback, o sea, las mismas ganancias, digamos que lo que llamamos interés compuesto. Y aquí vamos a tener el historial de transacciones. Si se dan de cuenta, aquí tengo, es los $50 del préstamo, como la trazabilidad de solicitud y esas cositas. Listo. Vamos a hacer el simulacro, si lo vamos a hacer con dinero fiat, o sea, con tarjetas. Listo. Debo, lo mínimo que puedo trabajar aquí, $50. Del lado derecho voy a colocar el país, aquí en este caso voy a colocar Colombia como ejemplo. Escojo Colombia y le digo añadir fondos. Cuando yo le digo añadir fondos, me va a llevar a ya abrirse la pasarela de pagos de sistema de pagos. Miren, entonces aquí me aparece, son de hecho desconocidos para mí, Guardian, MonPay, RAM, Word, Torque, Sardin, 6 opciones. Entonces uno escoge, yo no las conozco realmente. Supongamos que yo escojo RAM, no la conozco. ¿Qué pasaría aquí? Pues, veo, le cliqueo, me llevaría aquí al sitio en este caso de RAM, es una app. Bueno, ahí está cargando. Y aquí es donde me va a ir a enlazar y a pedir datos de tarjeta. Bueno, ahí me está cargando, mira. Ahí me está cargando. De hecho, aquí comprar, vendedor. A mí está diciendo, por ejemplo, que en pesos colombianos pagaría 257.882 y que recibo $51. El sistema automáticamente toma el valor. Toma el valor. Me dice que el dólar a 4.706 Colombia, la moneda es exagerada. Entonces no se me asusten por eso. ¿Y aquí qué pasa? ¿Qué seguiría aquí? Continuar. Aquí tengo la opción inclusive de continuar, sí, con Google Pay, con Google, sí, el sistema de pagos de Google, sistema de pagos de Apple. Aquí pues el email y estar de acuerdo y continuar. Yo no lo voy a hacer en este momento. Yo he recargado es con criptomonedas, pero quería mostrarles de que se puede hacer con tarjetas si alguien lo desea hacer. Listo, ahí es continuar y el paso a paso los va llevando. Listo, más adelante hago un tutorial completo de cómo hacerlo por ahí. Y aquí me queda este registro, dice que está esperando y eso tiene un tiempo de espera para ejecutarlo y aquí me está diciendo que estoy cargando $50. Eso automáticamente se me vería ¿dónde? Aquí se me vería, vea, ya me consumió algo, ¿sí ven? Ya empezó a trabajar el bot. Entonces aquí cuando ya proceso el pago se me suma acá. ¿Listo? Esa es la opción. Ahora vamos a mirarlo con cripto, porque ya miramos fiat, ahora vamos a mirar con cripto, que es el método que yo uso. Entonces aquí lo mismo, mínimo 50, pero vamos a hacer un ejemplo con 100. Del lado derecho coloco el tipo de red. Yo les sugiero que utilicen TRC20, que es la más común. Yo les sugiero que utilicen esa. Pues sin embargo, pues hay Tether aquí también con BET20, por ejemplo. Hay diferentes tipos de monedas. Yo uso BET20, la manejo muy bien, y TRC20 también la manejo muy bien. Entonces supongamos que lo voy a hacer con TRC20 y le digo añadir fondos.
Aquí cuando le digo añadir fondos me muestra exactamente la billetera y aquí me dice envíe exactamente 102.705 USDT a la dirección tal. Entonces aquí copio la dirección, o copio la dirección y me voy a esa wallet de criptomonedas y entonces voy a tener que enviar 102.705. Recuerden que si es, por ejemplo, el de Binance, debo adicionarle $1, entonces sería enviar 103. ¿Listo? Y lo que se va a cargar allí, pues automáticamente se va a habilitar dentro del presupuesto publicitario que se sumaría acá precisamente. Listo, aquí todavía me dice 50, pero aquí me está diciendo en verde que ya gastó 1,11, ¿cierto? Ya empezó a trabajar, ya lanzó la primera campaña y en cualquier momento él empieza a hacer ventas, que las veremos aquí en la parte de ventas, que en este momento pues está en ceros. ¿Listo? En otro video les voy a explicar otras funcionalidades de la DAP, así que si me alargué un poquito, creo que es el video más importante. El de cómo cargar la cuenta y el de cómo retirar, que también lo voy a hacer, son yo creo que los videos, dos de los videos más importantes de este ecosistema o de este sistema. ¿Listo? Hasta